En el año 1999, Javed Iqbal emprendió una ola de asesinatos sin precedentes. En 6 meses, 100 menores de edad desaparecieron y fueron asesinados y mutilados por el monstruo llamado Javed Iqbal. 100 asesinatos en 6 meses. Faisal Razak era un menor que trabajaba en una fábrica doblando cajas para ganarse la vida. Tenía un hogar y sus padres lo amaban, pero también eran terriblemente pobres, tan pobres que todos en su familia, incluido Faisal, tenían que trabajar para llegar a fin de mes o se morirían de hambre. Así que, todas las mañanas al amanecer, Faisal corría a la fábrica y trabajaba hasta el anochecer, por lo que a menudo era un salario miserable. Ahora, debes saber que el caso de Faisal no era una excepción, era la regla. En 1999, los niveles de pobreza en las zonas rurales y urbanas de Pakistán estaban en su punto más alto de todos los tiempos. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán estimó que en la década de los 90, 11 millones de menores tenían trabajo y la mitad de ellos tenían menos de 10 años. Por lo que, si bien su vida podría ser alarmante para ustedes, para Faisal era perfectamente normal. Permaneció perfectamente normal hasta la mañana del 9 de julio de 1999. Como de costumbre, Faisal salió de casa por la mañana para ir a trabajar, pero no regresó esa noche, y no regresó ninguna noche después. Él había desaparecido. ¿Dónde estaba Faisal? Sus empleadores le dijeron a sus ansiosos padres que no lo habían visto en ningún lado. Sus colegas menores de edad tampoco lo habían visto. Entonces, los desesperados padres de Faisal se vieron obligados a acudir a la policía en busca de ayuda, pero la policía se mostró indiferente. «Vayan a comprobar en la casa de sus parientes», dijeron. Su hijo probablemente se escapó. Por supuesto, esto no era cierto. Faisal no se había escapado. La trágica verdad era que Javed Iqbal se había llevado a Faisal. El pobre joven fue una víctima entre 100 que Javed vio y masacró. Ejaz Muhammad fue otra de esas desafortunadas víctimas. Su familia lo llamaba Kaká, en honor al legendario jugador de fútbol brasileño. Pero si bien Ejaz pudo haber sido bueno con los pies, también era hábil con las manos. A la edad de 13, Ejaz y sus hermanos eran masajistas independientes a tiempo completo que deambulaban por las calles de Lahore con sandalias gastadas y cazaban en los jardines de Manare, Pakistán, limpiando coloridos frascos de ungüentos para llamar la atención de los clientes. También llevaban pulseras en los tobillos tachonadas con piedras brillantes que atraían a los hombres, que a veces pagaban por masajes de cabeza y hombros. Este era un trabajo repugnantemente horroroso. Algunos de estos mismos hombres obligaban a Ejaz y a su hermano, y era un comercio cruel y una existencia desesperada. Pero ni Ejaz ni su hermano podrían haber adivinado que eso estaba a punto de empeorar. En octubre de 1999, 2 chicos se acercaron a Ejaz y a su hermano en los jardines de Minar-e, Pakistán. Estos niños les dijeron a los 2 hermanos que su jefe necesitaba un masaje y que estaba dispuesto a pagar el doble por el servicio a domicilio. El hermano mayor de Ejaz recuerda haber seguido a los 2 niños por una corta distancia a través de caminos sinuosos, hasta que llegaron a la casa número 16B, en Ravi Road. Allí se encontraron con un hombre bajo con gafas, cabello bien cuidado, comportamiento tranquilo y una extremidad. Ejaz se quedó para masajear a este hombre y su hermano mayor se fue a buscar otros clientes. Desafortunadamente, el hombre bajo y ordenado con gafas era Javed Iqbal, y Ejaz nunca fue encontrado con vida. Nadie lo sabía en ese momento, pero los jardines de Minare, Pakistán, se habían convertido en el coto de caza de Javed, y tenía 3 hijos adolescentes que lo ayudaban a cabo sus atrocidades. Zahid Ahmed, de 17 años, Mohammad Nadim, de 15 años, y Mohammad Sabir, de 13 años. Definitivamente habían sido agredidos y lavados el cerebro por Javed y ayudaron al delincuente en serie a atraer a víctimas desprevenidas a su casa, donde se aprovechó de ellos, los estranguló hasta la
cortó sus cuerpos y disolvió los restos en ácido antes de arrojarlos a un río en Lahore. El número 100 fue deliberado. Era un número en el que había pensado profundamente antes de elegirlo, y no detendría su rampage hasta que vio a su víctima número 100. A finales de noviembre de 1999, Javed envió un paquete autoincriminatorio a la oficina de la policía de Lahore. Esta contenía fotografías de P. y una carta detallada donde Javed describe insoportablemente cómo había asaltado, asesinado y a 100 jóvenes. Por alguna razón, la mayoría de los policías sintieron que era una mentira, un aturdimiento. Probablemente les pareció ficción, pero en el espíritu de la debida diligencia, hicieron una visita a la dirección que se envió la carta. 16B de Ravi Road. Cuando llegaron, Iqbal estaba en casa, pero cuando le preguntaron sobre la carta, espetó y se comportó como si estuviera poseído. Cuando intentaron presionarlo para que respondiera, sacó un arma y amenazó con pegarse un tiro si no se iban, por lo que la policía se fue. Ellos incluso no se molestaron en revisar el interior de la casa. Si lo hubieran hecho, habrían encontrado evidencia condenatoria suficiente para demostrar que esto no era una broma. Sin embargo, cuando la policía regresó a su estación, no solo descartaron el caso, sino que descartaron todo el asunto como un desperdicio de tiempo. Ellos conocían bastante bien a Javed. De hecho, el departamento de policía tenía una larga historia de intercambios como estos con el hombre, y es por eso que cuando al oficial encargado de la visita de cortesía se le pidió un informe, dijo que Javed no era un asesino de cientos de menores, era un imbécil. Lo que el oficial y probablemente toda la fuerza policial de Lahore no sabían era que Javed acababa de terminar un increíble reinado de crímenes y que fue su enorme sentido de importancia personal el responsable de la carta que envió. Javed buscaba atención, un foco de atención sobre sí mismo y sus atrocidades. Él estaba en el final del camino, esta era su última carta y estaba tratando de enviar un mensaje en voz alta. Entonces, decidió enviar el mismo paquete a otro lugar donde sabía que no sería ignorado. Javed envió el mismo paquete a The Jang, la oficina del periódico en idioma urdu más popular de Pakistán. Una carta en el paquete descrita en términos insoportables detalla cómo Javed atrajo a las víctimas a su casa para sodomizarlos, cómo los estranguló y disolvió sus cuerpos en ácido. Mencionó con detalles enfermizos y retorcidos las partes exactas de sus cuerpos que le gustaban y la fecha en que los trajo. También documentó el nombre de cada víctima, su casa, el color de su ropa y la forma de sus rostros. Como si esto no fuera lo suficientemente extraño, Javed Iqbal también registró la cantidad que le costó deshacerse de los cuerpos de sus víctimas, desde el costo del ácido hasta el costo del transporte de sus restos al río. Todo esto fue bastante malo, pero para mí, el elemento más escalofriante de este paquete fueron las fotografías de cada niño que afirmó haber matado. Él había tomado estas fotografías antes de matarlos, antes de que supieran el monstruo que era. Así que cada imagen tenía los ojos inocentes, a menudo confusos de cientos de niños que miraban con curiosidad a la cámara, la mayoría de ellos sonriendo trágicamente, sin darse cuenta del terrible destino que les esperaba. Es por eso que no tiene sentido que la policía no tomara en serio el caso de Javed. Había demasiado en ese paquete como para descartarlo como reflexiones de un loco. Afortunadamente, los periodistas que recibieron el paquete tuvieron la curiosidad suficiente para llevar a cabo sus propias investigaciones. Si esto fuera real, sería la historia del siglo en Pakistán. Pero si iban a publicarlo, tenían que ir a la casa de donde se envió el paquete. El 16B en Ravi Road, una casa discreta en una calle sin salida. Pero no había nadie alrededor. La casa en sí estaba cerrada y abandonada, por lo que los periodistas escalaron la cerca y encontraron el camino. Lo primero que los golpeó fue el hedor. Inmediatamente identificaron el olor acre de los químicos tóxicos que flotaban en el aire.
pero aún no se habían familiarizado con el otro olor que era pesado en el aire, el olor a muerte. No fue hasta que tropezaron con varios barriles alineados en la habitación, y no fue hasta que abrieron uno de ellos, que el olor se introdujo en ellos nuevamente, esta vez más pronunciado. Había restos humanos cortados dentro de estos barriles. Un barril tenía un torso, otro tenía una pierna cortada con una pulsera en el tobillo tachonada de piedras brillantes. La gravedad del caso había comenzado a revelarse para los periodistas. Se dieron cuenta de que estaban lidiando con el peor caso de asesinato en serie en la historia de Pakistán, posiblemente uno de los peores llevados a cabo por un solo hombre en la historia de la humanidad. Entonces, los periodistas hicieron todo lo posible para contactar las direcciones de los niños que Javed Iqbal había extraído de sus víctimas antes de matarlas brutalmente, y lo que encontraron fue escalofriante. Cada dirección era el hogar de una familia que buscaba un hijo. Esto era más que suficiente para una historia. Al día siguiente, 3 de diciembre, la portada del periódico Jang llevaba un titular a sangre fría en Urdu, la afirmación del asesinato de 100 niños. El interior del periódico tenía la evidencia, los detalles de la carta, las fotografías de 57 niños desaparecidos confirmados, y la historia de un posible asesino en serie que no aparecía por ningún lado. Esta era la historia del siglo y, como era de esperarse, en el momento en que los periódicos llegaron al estrado, todo Pakistán se escandalizó. Hubo un alboroto. Los ciudadanos querían saber cómo se permitió que esto sucediera en Lahore, la segunda ciudad más poblada del país de Pakistán. El gobierno se vio sometido a una gran presión interna e internacional. La policía quedó estupefacta, especialmente porque habían desperdiciado la oportunidad de arrestar a Javed cuando estaba justo delante de sus narices. Cuando comenzaba la búsqueda de Javed, cientos de madres lloraron la pérdida de sus hijos mientras lloraban porque cualquiera les diera una respuesta. ¿Quién era ese monstruo llamado Javed Iqbal? ¿Por qué se había llevado a sus hijos? ¿Dónde estaba? Había un montón de ropa de niños en la comisaría de Lahore, y una horda de padres desesperados identificaban las prendas que habían pertenecido a sus hijos. La policía había obtenido este montón de ropa de la casa de Javed, pero todavía no tenían idea de dónde estaba el hombre. Una semana antes, tuvieron que llevar las redes de arrastre a un lago específico en Lahore. Según la carta del paquete, Javed Iqbal afirmó que se quitaría la vida ahogándose allí, pero la policía y los padres de sus víctimas necesitaban ver su cadáver antes de creerle. Sorprendentemente, o tal vez como era de esperar, Javed había mentido, porque la policía no encontró nada, incluso después de haber buscado en cada centímetro de ese lago. Javed Iqbal estaba vivo en algún lugar, así que comenzaron una de las cacerías más extensas que el país había visto jamás. Pero, nuevamente, no encontraron nada. ¿Dónde estaba? Sabían que no había abandonado el país. Entonces, ¿dónde se estaba escondiendo? Esa pregunta permaneció sin respuesta hasta una noche del 29 de diciembre de 1999, para ser específico. Después de una búsqueda de un mes, un hombre apareció en la puerta principal del periódico Jang. Su ropa estaba rota y sucia, su cabello y barba estaban largos y descuidados, y sus sandalias estaban desgastadas. «Soy Javed Iqbal», dijo, «el asesino de los 100 niños». Durante la siguiente hora, mientras la policía se dirigía a la oficina del periódico para llevárselo, Javed se abrió con los periodistas sobre todo, cada detalle de sus crímenes y cada detalle de su vida. Nació en 1961, como sexto de 8 hijos. Javed tuvo una infancia sorprendentemente privilegiada. Su padre no era obscenamente rico, pero eran muy ricos, lo suficientemente ricos como para poseer múltiples propiedades, negocios y tierras, y lo suficientemente ricos como para merecer el respeto de todos los que los conocían en su esquina de Lahore. El único problema con la infancia de Javed fue que su padre lo malcrió. Javed fue abrazado como un príncipe. Cuando estaba en la escuela secundaria, su padre le regaló una motocicleta de 200 cc y una villa entera para que viviera.
también instaló un negocio de fundición de acero para que el joven lo supervisara. Mientras que el negocio podría no haber sido una mala idea, ya Javed se parecía mucho a su padre y tenía talento para los negocios. La villa y todos los lujos que la acompañaban expusieron al joven a una mezcla letal de libertad extrema y riqueza extrema que lo pusieron en un camino destructivo. Javed tenía ansias, la necesidad de sexo que se desarrolla en la pubertad. Sin embargo, la necesidad de Javed era intensa. Era un fuerte deseo retorcido de que se entrelazaba con su creciente sentido de derecho y los recursos infinitos que su padre le había dado. Y, para hacerle las cosas un poco más complicadas, era gay. Gay en la República Islámica de Pakistán. Gay en una familia conservadora y en una sociedad conservadora que veía su homosexualidad como una enfermedad que necesitaba ser curada de manera ordinaria. Los impulsos de Javed habrían sido sofocados y reprimidos. Tendría que mirar constantemente por encima del hombro con miedo mientras buscaba un compañero con quien experimentar. Pero debes recordar que Javed era extraordinariamente mimado y su mala educación significaba que no sentía que nada estuviera fuera de su alcance. Para complicar un poco las cosas, Javed también tenía un lado malo en él. Era profundamente manipulador, por lo que en su búsqueda de sexo recurrió a tácticas tortuosas que implicaban hostigar y obligar a sus compañeros de escuela a acostarse con él. Se puso tan mal que, en un momento, sus compañeros lo apodaron el chico cazador. Javed llenaba su villa con de edad, todos adoles. Algunos compañeros de escuela, algunos extraños. Quiero decir, era un muchacho que tenía una villa y una motocicleta de 200 cc para él solo. Incluso si los jóvenes impresionables no estaban interesados en tener intimidad con él, definitivamente querían estar cerca de él. Para ellos, debe haber sido como un dios, una estrella de rock trabajando como estudiante. Pero el apetito de Javed por el sexo era interminable. Los montones de víctimas que tenía a su alrededor no eran suficientes para él. De hecho, a juzgar por la forma en que los trataba, simplemente estaban allí en exhibición para sí. Lo que a Javed le encantaba era la emoción de la caza. Javed prefería a los amantes que conseguía usando sus tácticas tortuosas. Su método favorito consistía en escribir cartas a sus amigos por correspondencia, a quienes conoció a través de revistas, adoles, y sin pretensiones que solo buscaban un amigo. Javed generaría confianza con estos amigos por correspondencia y luego solicitaría sus fotografías. Después de esto, crearía una breve lista de los chicos más atractivos a quienes colmaría de regalos y dinero, y eventualmente conseguir lo que quería: sexo con el más vulnerable y agradable de todos. Como era de esperarse, esta obsesión por el sexo se convirtió en un problema en su familia. Su preocupación obvia era el hecho de que él era gay. Era un pecado en el Islam, su religión, un crimen en el Estado y un tabú en la sociedad. Estaban convencidos de que tenían que detener a Javed y curarlo antes de que fuera demasiado tarde. Sorprendentemente, el padre de Javed no compartió su perspectiva o preocupaciones sobre su hijo. De hecho, hizo todo lo posible para proteger a Javed de su familia y se negó a permitirles interferir con su vida. Como era de esperar, Javed vio la protección de su padre como una insignia de aprobación y procedió a sumergirse más en su locura depravada. Esto continuaría hasta la edad adulta de Javed. Como ya saben, las parejas de Javed no maduraron con él. Cuando tenía poco más de 20 años, Javed continuó apuntando a adolescentes y preadolescentes. Javed no era solo un individuo extraño que intentaba ser él mismo en una sociedad conservadora. Era un opresor, un depredador cuya obsesión había madurado hasta convertirse en un cáncer que estaba a punto de causar uno de los más devastadores y acontecimientos controvertidos en la historia de Pakistán. El padre de Javed podría haber comenzado a ver los problemas durante este periodo, especialmente porque su amado hijo no mostró ningún signo de sentar cabeza, y, cuando el anciano intentó iniciar la conversación, el sujeto se resistió. No tenía intención de casarse con una mujer, por lo que por primera vez,
El padre de Javed se unió a su familia contra su hijo. Cuando la presión para casarse era lo suficientemente intensa, Javed buscó un compromiso y lo encontró. Dijo que sí a una de las novias que su familia le propuso. Se programó una boda y en 1983, a la edad de 22 años, Javed se casó. Un gran error desconocido para su familia. La única razón por la que aceptó casarse con esta mujer fue porque estaba sodomizando a su hermano menor y, como algunos miembros de la familia contarían más tarde a los investigadores, el muchacho fue la única razón por la que le dio una oportunidad al matrimonio. A estas alturas, la familia se estaba dando cuenta de en quién se había convertido Javed. Estaban tratando de mantener a la familia. Desafortunadamente, esa ilusión se hizo añicos cuando, unos meses después de la boda, el matrimonio se disolvió. Poco después de que Javed se casara nuevamente con la hermana de uno de los chicos, y solo para contextualizar, en ese momento se casaban niñas de tan solo 14 en Pakistán, así que puedes adivinar con seguridad que el chico en cuestión también era menor. Este matrimonio tampoco duró. Después de que su segundo matrimonio fracasara, el padre de Javed dejó de intentarlo y su familia lo abandonó por completo. Esto era exactamente lo que Javed quería. Ahora que era libre, durante los siguientes años, el depredador buscó y agredió a víctimas con impunidad, mientras que su familia, plenamente consciente de ello, no hizo nada e incluso la comunidad se dio cuenta de lo que era, pero tampoco hicieron nada. Si me preguntas, diría que la razón por la que la comunidad hizo la vista gorda fue porque la mayoría de las víctimas eran huérfanos sin hogar o fugitivos que dormían en la calle, a quienes nadie cuidaba. No fue hasta 1990 que la depravación de Javed se arrojó en la puerta de uno de los miembros más respetados de la comunidad. Javed había sodomizado al primogénito de un miembro respetado de su propia comunidad. Cuando el hombre se enteró, inmediatamente presentó una denuncia contra Javed ante la policía. Este era un caso que debería haberse tomado en serio desde el principio. Ahora la policía estaba al tanto de este individuo enfermo. Ahora lo sacarían de la sociedad y lo encerraron en una celda. Justo cuando la policía llegó a la casa de Javed para arrestarlo, él no estaba en casa, así que hicieron lo mejor que pudieron. Arrestaron a su padre y a 2 de sus hermanos. Los retuvieron como garantía hasta que Javed se entregara. Esto no estaba exactamente en línea con la ley. La policía estaba rompiendo las reglas aquí, pero querían a Javed y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para atraparlo. Ahora bien, ¿te imaginas que Javed escuchó que su padre amoroso y hermanos inocentes habían sido arrestados en su nombre e inmediatamente se apresurara a la estación para entregarse? Uno pensaría que haría lo correcto, pero estaría equivocado porque, créanlo o no, el padre y los hermanos de Javed pasaron 7 días tras las rejas. Javed simplemente se negó a entregarse. En el 8º día del encarcelamiento de su padre, los policías frustrados cambiaron de técnica y allanaron su villa una vez más. Esta vez arrestaron y detuvieron a uno de sus hijos adolescentes. ¿Recuerdan a los jóvenes a quienes les había lavado el cerebro para ayudarlo a llevar a cabo los crímenes? Cuando Javed regresó a su villa y descubrió que su hijo había desaparecido, se peleó con familiares que estaban allí durante la segunda redada por no hacer nada para evitar que la policía arrestara a su hijo. Unas horas más tarde, Javed se entregó a la policía y consiguió la liberación del muchacho. Luego sobornó a la policía y a los padres del agredido, y eso fue lo que escondió el caso debajo de la alfombra. Y Javed era un hombre libre una vez más. Y como un cerdo recién salido de una casa de baños, Javed regresó a su pocilga y se zambulló de cabeza en el barro y el lodo de su perversión. No pasó mucho tiempo antes de que lo atraparan nuevamente. Esta vez, sodomizó al hijo de un hombre tan rico como su padre. En este momento, su arresto llevó a una convicción que lo vio pasar 6 meses en la cárcel. 6 meses después, salió y regresó a la única vida que conocía. Sin embargo, había aprendido algo y se dio cuenta de que si quería evitar problemas futuros con la policía,
tendría que construir algo así, como una relación con ellos, a través de medios manipuladores. Su método para lograr esto fue presentarles quejas endebles cada 2 días y visitar la estación con la misma frecuencia. Pronto, la policía lo conoció bien y pronto no quisieron hacerle caso. Mientras tanto, Javed fue acusado de aprovecharse íntimamente de 2 víctimas a punta de pistola. En este momento, los ancianos de su vecindario decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Su castigo propuesto fue la vergüenza pública. Javed fue llevado ante un consejo donde confesó su crimen y luego firmó un documento donde prometió no volver a tocar a otro niño. Se distribuyeron fotocopias por toda la zona y luego Javed se vio obligado a visitar 100 tiendas en el mercado principal de su vecindario, donde se disculpó por su crimen. Pero no se puede avergonzar al desvergonzado. Realmente esto no fue más que un castigo ridículamente civil por un crimen ridículamente vil. Idealmente, Javed debería haber sido encarcelado de por vida o exiliado permanentemente del vecindario, pero no fue así, y personalmente sospecho que fue por el estado de su padre en la comunidad. Nadie quería ofender al anciano a sentir más vergüenza además de la vergüenza que su hijo ya había traído a su familia. Pero si ese era el caso, entonces la buena voluntad estaba a punto de expirar porque, no mucho después, el padre de Javed falleció. Muy fiel a su estilo, a pesar de que Javed había sido la pesadilla de su existencia mientras estaba vivo, el anciano le dejó una parte considerable de su propiedad, y alrededor de 3,5 millones de rupias. Javed inmediatamente comenzó a gastar en grande y construyó una casa grande en Ranat Town, en Lahore. Había un estanque, un sótano, una piscina en el patio trasero. Era lujoso. Javed también derrochó en autos, 4 de ellos, un Pajero de 5 puertas, un Lancer, un Toyota y un Suzuki FX. El Pajero era su favorito y a menudo se lo veía conduciendo por la ciudad con las víctimas. Javed era tan experto en negocios como su padre, solo que de una manera más manipuladora porque, a pesar de que Javed parecía un gastador en derroche, era estratégico. Cada artículo, propiedad de gadget y vehículo que compró, sirvió para promover su perversión lo suficiente. Pronto a Javed se le ocurrió la diabólica idea de crear una tienda de videojuegos, la primera de su tipo en la zona. Vendió su casa, se mudó a una residencia más lujosa y se centró en el negocio. Como era de esperar, se convirtió en un éxito en el vecindario. Se corrió la voz a las comunidades vecinas y pronto cientos de niños se habían convertido en clientes leales de su tienda de juegos. Pero ya sabes de qué se trataba. Javed les ofrecía fichas a precios reducidos y a veces les permitía jugar gratis. Luego deliberadamente dejaba caer el dinero al suelo y se escondía esperando y vigilando por quién lo recogería. Una vez robado el dinero, denunció el robo y ordenó que registraran a todos. Por supuesto, atraparon al ladrón. Luego Javed llevaría al culpable a una habitación separada donde Sodo misaba al pobre joven como castigo. Después de que la andanza se había hecho, Javed luego intentaría comprar el silencio de su víctima ofreciendo el dinero que robó. Pero se corrió la voz muy rápidamente y finalmente los mayores expulsaron a Javed del vecindario. A partir de ahora, se vuelve agotador porque a pesar de que sabes hacia dónde se dirige esta historia, silenciosamente desearías que alguien hiciera lo correcto y lo encarcelaran o, mejor aún, terminara su existencia problemática. Pero nadie lo hizo, y Javed se mudó a una nueva ubicación, en la misma ciudad histórica, donde continuó construyendo negocios con el único objetivo de atraer víctimas. Desde un acuario, hasta un gimnasio, y a una escuela que promocionó como la primera escuela con aire acondicionado en el área. Javed siguió saliéndose con la suya. Era una enfermedad maligna que necesitaba ser erradicada. Pero, ¿quién iba a hacerlo? ¿Qué estaba haciendo la policía durante todo esto? Ellos sabían quién era este hombre. Conocían su vergüenza, sentencias anteriores, lo que había hecho y de lo que era capaz. Entonces, ¿por qué no arrojaron a la escoria a la cárcel? Ya mencioné cómo los ayudó desagradablemente, y he mencionado cómo los sobornó.
pero considerando la cantidad de víctimas que aprovechó, ¿seguramente no podría haber sobornado a todos los padres y a todos los policías? Tienes razón, pero había un problema. La mayoría de los padres que se enteraron no fueron a la policía porque no quisieron. La relación entre la gente y la policía en Pakistán en ese momento era irritable, por decirlo suavemente. Nadie reportó nada voluntariamente a la policía. La gente les tenía miedo. La corrupción era mucha en ese momento, y aquellos que realmente denunciaron sus crímenes fueron extorsionados o tratados mal por agentes a quienes realmente les importaba un comino. En el caso de Javed, su relación con la policía había madurado hasta convertirse en algo mutuamente beneficioso. Javed comenzó una revista criminal mensual donde publicaba las hazañas heroicas de la policía y pudo establecer buenos contactos con los oficiales de mayor rango en el departamento. Incluso tenía amigos políticos. Entonces, denunciar a un hombre como ese a la misma policía era fácilmente contraproducente. Javed era, en cierto sentido, intocable, y se sentía así hasta una fatídica noche en septiembre de 1998. Javed pagó los servicios de un masajista de menor de edad, pero a mitad de la sesión, Javed violentó sexualmente del masajista y cuando terminó, se quedó dormido. Desesperado por la sed de venganza, la víctima traumatizada invitó a un amigo a unirse a él, y juntos llevaron a Javed a las puertas del infierno con una paliza tan fuerte que le fracturaron el cráneo, le rompieron la mandíbula y dejándolo en coma durante 22 días. Javed estuvo inconsciente en el Hospital General de Lahore. Durante este tiempo, su familia lo ayudó a pagar las crecientes facturas hasta que recuperó la conciencia. Incluso cuando recuperó la conciencia, no pudo caminar sin ayuda durante 6 meses. Pero ese no fue el único problema que Javed se dio cuenta que tenía. Su familia vendió todos sus bienes para pagar las facturas del hospital. Su casa, sus autos, su tienda. Todo lo que tenía había sido vendido para financiar su larga recuperación en el hospital. Nadie en su familia había gastado su propio dinero en él. Su vida estaba arruinada. Se mudó con su anciana madre, quien lo cuidó. Pero unos meses después de que él se mudó, ella sufrió un ataque cardíaco y falleció. La paliza, la pérdida de su negocio y la pérdida de sus padres causaron que algo dentro de él se rompiera. Javed necesitaba a alguien para echarle la culpa, y ese no era él mismo. Y después de semanas de pensar profundamente, encontró qué o quién estaba buscando. Encontró su objetivo y procedió a formular un terrible plan de venganza. Mi madre lloró por mí. Quería que 100 madres lloraran por sus hijos. Esta fue una de las muchas razones que Javed dio a la prensa por los crímenes que cometió. 100 madres. 100 jóvenes. De una manera extremadamente retorcida, el concepto de afecto de Javed giraba en torno a los objetos materiales que derramaba sobre las víctimas. Lo único que sentía que le debían se le debía era sexo. Se lo debían. Por más ridículo que parezca, esta era la forma de pensar de Javed Iqbal. Él creía que amaba a los niños, y ahora que uno al que amaba había destruido su vida y su propia creencia, diluida a causa por la muerte de su madre, ahora los odiaba y quería matar a suficientes de ellos para enviar un mensaje. Antes de este plan, los actos que había cometido giraban en torno a crímenes sexuales. No había asesinado a ninguna de sus víctimas anteriores, pero durante 6 meses, de junio a noviembre de 1999, Javed contrató los servicios de 3 de sus hijos más confiables, Zahid Ahmed, Mohammad Nadim y Mohammad Sabir. Zahid y Nadim fueron 2 de los que atrajeron a Ejaz, el masajista, a la casa de Javed, al 16B en Ravi Road. Muchas de las víctimas tenían familias. Algunos eran fugitivos, otros simplemente estaban haciendo recados. Y luego estaban los pocos que eran huérfanos que no tenían a nadie que los buscara y nadie sabía que estaban desaparecidos. De estos 100 niños, ninguno tenía más de 16 años y ninguno era menor de 6. Javed tenía todas las fotografías de cada uno de los 100 niños que violó, clavadas en las paredes de su casa, y el 17 de febrero del 2000,
cuando comenzó el juicio de Javed Iqbal, esas fotografías fueron colocadas en el escritorio del juez que presidía el caso. Lo hice para vengar un atentado contra mi vida por parte de mis hijos, la muerte de mi madre y la injusticia en la sociedad. Esta fue otra razón más que Javed dio a la prensa por los crímenes atroces que cometió. Esa entrevista con la prensa momentos antes de su arresto fue grabada y se convirtió en parte de las pruebas judiciales en su contra. También estaban las cartas, las fotografías, la ropa de sus víctimas, 86 pares de zapatos de las víctimas e imágenes de las partes del cuerpo que habían encontrado en las tinas de ácido. Y cuando llegaron los testigos al caso, la fiscalía presentó 105 de ellos, incluidos 73 miembros de la familia de los niños desaparecidos. Encontraron al dueño del estudio donde Javed había revelado las fotografías que tomó. Incluso encontraron al conductor del rickshaw que lo había ayudado a transportar las cubas de ácido para la eliminación durante los asesinatos de 6 meses. El caso en su contra era muy abrumador. ¿Por qué Javed ahora se retractaba de cada confesión que había hecho? Él insistía en que no cometió los crímenes. Quiero decir, la fiscalía tenía su confesión por escrito y una grabación de video de él diciendo repetidamente que lo hizo. La verdad es que Javed era un animal sin remordimientos. Un niño petulante que nunca superó sus indulgentes años de adolescencia en la villa, con la moto de 200 cc. Porque después de declararse inocente, el petulante depredador se convirtió en una amenaza en el tribunal. No mostró signos de remordimiento y se burló del juez con diligencias tontas, solicitudes de comida caliente y suéteres abrigados en medio de las sesiones del juicio. Estaba claro que creía que todo era una broma, especialmente cuando afirmó que había organizado los asesinatos como un esfuerzo humanitario para resaltar la difícil situación de los niños en las calles. Cuando la fiscalía le pidió que racionalizara la ropa de los niños encontrados en su casa, dijo que los compró en un mercado de segunda mano. Pero los padres de los niños desaparecidos habían identificado muchas de estas prendas. Había madres que mostraban puntadas que eran exclusivas de su estilo, junto con fotografías de sus niños desaparecidos mientras las usaban. Nuevamente, el caso contra Javed era innegable. No había duda de que él cometió los crímenes, pero el caso se había convertido en un asunto global y la comunidad internacional estaba observando. Javed sabía que no se podía hacer nada ilegal durante el juicio. En algún momento, él incluso sintió que podía vencer el caso debido a que la policía había violado la ley en su intento de llevar a Javed ante la justicia. Durante la persecución, la policía llevó a un amigo de Javed para interrogarlo, cuando de repente saltó desde el edificio del 3er piso de la estación de la policía hasta su muerte. Este fue el recuento policial de los hechos. Cuando se realizó la autopsia, había indicios de que el amigo de Javed había sido torturado. Mientras tanto, durante uno de los procedimientos, el abogado de Javed afirmó ante el tribunal que alguien poderoso se había acercado a él para que abandonara el caso. Si esto era cierto, había una conspiración en juego. Pero, si no era así, el abogado de Javed cometió perjurio para obtener una ventaja en la corte. Nadie sabía qué era verdadero o falso. Sin embargo, el abogado de Javed permaneció con el caso hasta el final. Otro argumento para la inocencia de Javed era el por qué ninguno de sus vecinos había dicho nada cuando un adolescente tras otro desaparecía en su casa. Era un argumento razonable, pero le faltaba piernas, porque si el juez iba a considerar la posibilidad de que Javed fuera inocente basándose en esa premisa, la defensa tendrían que haber demostrado que al menos uno de los 100 niños desaparecidos estaba vivo, y no pudieron hacerlo, por lo que después de un mes de un riguroso proceso de juicio, el juez declaró culpable a Javed y dictaminó que Javed y su cómplice mayor, Sajid, de 17 años, iban a ser ahorcados en Minar-e, Pakistán, el mismo jardín donde atrajeron a la mayoría de los niños, y ordenó que sus cuerpos fueran cortados en 100 pedazos disueltos en ácido frente a las familias de las víctimas. Aunque esto podría parecer una sentencia adecuada para ustedes, fue una sentencia emotiva que violó a los inquilinos islámicos y un par de leyes de derechos humanos. El gobierno pakistaní condenó la sentencia y la consideró inconstitucional. Fue enmendada, pero la sentencia de muerte se mantuvo.
Sus cómplices recibieron largas sentencias y todos fueron enviados a una prisión de máxima seguridad. Pero incluso en una cárcel de máxima seguridad, el inflado sentido de valor y derecho de Javed persistió. De hecho, su admisión de inocencia tomó un giro religioso. Le dijo a un periodista visitante que había sido elegido por Dios para un propósito especial. Le dijo a otro que tenía intención de apelar su caso y que tenía a una organización no gubernamental haciendo cola para defenderlo, lo cual no era exactamente cierto. Lo que fuera que estuviera pasando a través de su malvado cráneo, finalmente se detendría bruscamente un año después de su condena. Javed, junto con uno de sus cómplices, fueron encontrados muertos en sus celdas. Habían usado sus camisas para ahorcarse. Este fue el informe policial. Cuando se realizó la autopsia, había signos de tortura. La familia de Javed estaba convencida de que lo mataron porque había tratado de revelar los nombres de los altos funcionarios del gobierno pakistaní que se acostaron con sus chicos. Al estilo de Jeffrey Epstein, simplemente que sin la isla. Pero para los escépticos existe una alternativa más plausible. 4 días antes de que Javed fuera encontrado muerto en su celda, el tribunal islámico más alto del país había aceptado escuchar su apelación contra la pena de muerte. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?